desde siempre la universidad, el plantel de León y el plantel de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México han trabajado juntos. El apoyo que la Iberoamericana de la Ciudad de México recibió de la Universidad de León cuando se creó el programa de derechos humanos de la Ibero de la Ciudad de México en el año de 1998, cuando ya en León ya llevaban una buena parte del camino recorrido en los trabajos de un programa de derechos humanos desde allá. Sobre todo recuerdo muy bien en la gran incidencia que la Universidad Iberoamericana de León ha tenido en la reflexión relativa a la educación para la paz y para los derechos humanos. Así que me siento muy feliz y muy honrado de que la Ibero de Nuevo León me haya considerado para participar en esta actividad, pero no crean que esto nada más se le ocurrió a la Universidad Iberoamericana de León, eso de andarme invitando, sino que más bien yo también culpo, o si no culpo, por lo menos le atribuyo parte de la responsabilidad a mi querida coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, a Grace Fernández, que tengo la impresión de que por ahí ella algo tuvo que ver en el asunto, y por lo cual me da mucho gusto también saludar a mi querida Grace en esta tarde, quien muy amablemente sirvió de enlace inicial entre los organizadores y las organizadoras y mi persona para poder estar aquí con ustedes esta tarde. Pues en efecto, se están cumpliendo 6 años desde aquella noche en Iguala, Guerrero, en donde algunas personas perdieron la vida, algunas personas sobrevivieron, pero 43 desaparecieron. 43 hombres, jóvenes, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Y a 6 años de distancia, aquellas 43 personas desaparecidas, el día de hoy sabemos con certeza de que por lo menos 2 ya perdieron la vida, y aunque fueron desaparecidas, en el momento en el que se supo, más allá de toda duda, cuál fue su destino, cuál fue su suerte, pues tenemos todavía a la fecha a 41 de esos 43 estudiantes todavía en calidad de desaparecidos. Todavía no sabemos en dónde están o qué les pasó. Y en esa medida tenemos, por lo tanto, que presumir que están vivos, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que las autoridades, con la cooperación internacional, continúen en la labor de búsqueda hasta lograr el hallazgo de esas personas con vida, o en caso de que por desgracia hubieran perdido la vida, que se conozca a ciencia cierta, más allá de toda duda, más allá de verdades históricas, qué les pasó. Como bien se dijo ahora con la profesora Contró, el reciente hallazgo de los restos de Cristian Rodríguez y su identificación a través de procedimientos forenses y de identificación del ADN, y de los restos encontrados en la barranca de la carnicería, vaya nombre de ese lugar, pues vino a derrumbar aquella versión terrible pronunciada por el Procurador General de la República en aquel 27 de enero del 2015, en donde se trató de darle vuelta a la página, tratando de convencer a la población en general que lo que había sucedido es que todos los estudiantes habían sido incinerados en una determinada ubicación a través de hogueras que duraron muchas horas. Versión que desde el momento en el que fue pronunciada fue cuestionada claramente por personas que ya conocían, por ejemplo, aquella sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso donde en
un párrafo muy extenso en donde se señalan los hallazgos de los peritos, en donde un gobierno trataba de decir que se habían incinerado completamente los cuerpos de determinadas personas. Se decía pues que eso no era posible y que por lo tanto, leyendo aquella sentencia de la Corte Interamericana y aplicándolo a los hechos que nos querían hacer creer como reales respecto de la incineración de los cuerpos de las personas en la intemperie, era absolutamente increíble en el sentido literal de la palabra. No podía creerse porque no tenía sustento científico. Y por eso el informe del GIEI, el 24 de abril del 2016, iba en tal camino. Este caso terrible, emblemático, nos muestra algunas lecciones aprendidas y en razón de lo emblemático o simbólico que resulta este caso, ha merecido mucha atención tanto desde el ámbito nacional como desde el ámbito internacional. Pero esto no quiere decir, desde luego, y todos y todas lo sabemos, ni que sea el caso más importante, ni que sea muchísimo menos el único, en razón de los más de 70,000 casos reconocidos oficialmente de personas desaparecidas en México. Pero, sin duda, es un caso emblemático y en razón de lo emblemático ha recibido esta tremenda atención tanto a nivel nacional como internacional. Desde el mes de noviembre de 2014 surge pues esta tremenda atención internacional que se cristaliza en esa fecha con la celebración de un convenio internacional celebrado por el Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso de Ayotzinapa. Esta fecha del 12 de noviembre de 2014, en la que se celebra este convenio, resulta muy importante porque sienta un precedente que demuestra que es posible que un Estado nacional pueda celebrar un convenio internacional con un órgano internacional con la participación de personas expertas internacionales que puedan brindar apoyo a las instituciones nacionales en la investigación de uno de los casos más emblemáticos. La celebración del convenio que da vida al GIEI es importante resaltarlo por algunas consideraciones que voy a vertir dentro de unos minutos en el cierre de mi exposición. También es importante recordar, en el contexto de este caso, el establecimiento del MESA, del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto de Ayotzinapa, en donde hay también participación de organismos internacionales. Y por supuesto, la expedición del decreto mediante el cual se funda la Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso de Ayotzinapa, mediante el decreto publicado el 4 de diciembre del 2018, en donde también se tiene una presencia y participación de representantes de agencias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, por supuesto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo menciono porque es importante resaltar, más allá de patriotismos o patrioterismos malentendidos, que el auxilio internacional en casos emblemáticos o en situaciones en donde un
determinado país no es capaz de hacer frente a las diversas situaciones que se le presentan en razón de una crisis humanitaria, como es el caso de México, que se encuentra sumido en una crisis humanitaria de magnitudes descomunales, no solamente por el inmenso número de personas desaparecidas, sino también por los índices de muertes violentas por cada 100,000 habitantes que ha continuado hacia la alza desde que en las postrimerías del 2006, con el inicio de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, atribuida directamente como causa eficiente de esta tragedia al señor Felipe Calderón Hinojosa, en donde a finales del 2006 teníamos índices de muertes violentas por cada 10,000 habitantes de 7.9, y al final del sexenio Calderón tuvo un incremento de solamente 288% de incremento de muertes violentas por cada 100,000 habitantes, en cuyo sexenio, solamente en su sexenio, el relator de ejecuciones sumarias arbitrarias extralegales de la ONU indicó que tenía registro o conocimiento de que se habían dado más de 120,000 ejecuciones en México solamente durante el sexenio Calderón. Y en razón de la estrategia fallida del uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, se desata esta espiral de violencia que más que una espiral parece ser un tornado destructivo, un huracán, un verdadero tsunami de sangre y de violencia que ha provocado muertes, desapariciones, desplazamiento interno forzado, incrementos en los índices de tortura y otro tipo de crímenes atroces que se han venido documentando a todo lo largo de estos años, a partir de 2006 en adelante. Ante una situación de este tipo, de crisis humanitaria desbordada, los países tienen que tener realismo, por un lado, y humildad, por otro lado. Realismo para darse cuenta de la magnitud del problema y no negarlo. Y humildad, por otro lado, de entender que ante la magnitud del problema, las instituciones nacionales necesitan de apoyo de instituciones internacionales para su fortalecimiento. Y es por ello que evoco al acuerdo internacional que da vida al GIEI y al decreto presidencial en donde hay participación de agencias internacionales en las labores de la Comisión de la Verdad, para insistir en aquella petición que organismos no gubernamentales, instituciones académicas y personas especialistas han venido reiterando desde antes de la campaña presidencial que condujo a las elecciones que llevaron al poder al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la campaña y en un encuentro que se llevó a cabo en Tlatelolco en el año 2018, en el mes de mayo de 2018, si no recuerdo mal, se hizo una pregunta directa a los aspirantes a la presidencia y se les preguntó si estarían dispuestos, si llegaban a la presidencia, a instalar en México un mecanismo extraordinario internacional de justicia y de verdad. Un mecanismo extraordinario de justicia apoyado por organismos internacionales, como por ejemplo por la ONU. Ejemplos de este tipo de mecanismos los encontramos en la CICIG, en la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala, con limitados resultados, pero importantísimos resultados. O también la intervención internacional, por acuerdo internacional con el país de Camboya, para el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas en los procesos de justicia para el esclarecimiento y el juzgamiento de los responsables del genocidio camboyano, o la participación y apoyo de la Organización de las Naciones Unidas en el
caso de la sala establecida, la sala jurisdiccional establecida en Bosnia para también dar tratamiento a los crímenes atroces e internacionales que se cometieron en el contexto del conflicto armado interno de la Yugoslavia. Es decir, existen precedentes internacionales importantes para que un país que con realismo y humildad reconozca que no le es posible enfrentar sola o solo mediante sus instituciones nacionales problemáticas de la dimensión como la que, por desgracia, México tiene. Creo que estas fechas de remembranza, de conmemoración a 6 años de distancia de uno de los casos más emblemáticos y atroces que se han cometido en México, que deben de servir de punta de lanza para que se sigan instrumentando medidas como el establecimiento de la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, para otros casos y en general para todos los casos. Buscamos ese mecanismo internacional, pero que además venga acompañado de una Comisión de la Verdad nacional que atienda todos los casos, que atienda toda la realidad, incluso desde 1965 en adelante, por así decirlo, desde la década de los 60. 5 minutos para cerrar, por favor. Sí, ya voy en esas, ya voy bajando ya voy aterrizando. En razón de esta situación, es necesario que este mecanismo internacional venga acompañado por una Comisión de la Verdad nacional que pueda atender todos los casos, incluso aquellos que provienen de la década de los 70 y la Guerra Sucia, que no han sido esclarecidos, que las personas no han sido halladas, que no se sabe todavía bien qué fue lo que pasó, que no se han abierto los archivos de las Fuerzas Armadas, que nos digan qué fue lo que pasó, hasta la fecha, pasando por casos también muy emblemáticos, como el caso de Tlatlaya, el reciente caso de Nuevo Laredo, y tantos otros, y tantos otros casos individuales que dentro de la catarata de sangre, dentro del revolcadero de la tragedia en la que estamos imbuidos, muchas veces no logramos identificar con precisión, pero cada caso es una historia, es de una persona cuyo paradero se desconoce, que no sabemos en dónde está o qué le pasó. Y cada familia, cada madre, cada hermana, cada esposa, cada hermano, cada sobrino, cada ser querido de esas personas está desesperado y desesperada por que existan mecanismos más eficaces que conduzcan a la verdad, y junto con la verdad a la justicia, y junto con la justicia a la reparación. Y solamente con el apoyo de organismos internacionales podremos instituir más mecanismos como la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, que puedan por lo menos dar alguna probada de lo que significa la justicia en un país en donde los índices de impunidad para los casos de desaparición es verdaderamente prácticamente absoluta. Al gobierno de Peña Nieto le molestaba que se hablara de que la tortura era generalizada o que había desapariciones generalizadas en el país, como lo señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas en febrero del 2015. Pues en el caso de la impunidad, como para que no se enoje el gobierno, no diremos que la impunidad en México es generalizada. Diremos que la impunidad en México sobre crímenes atroces como las desapariciones no es generalizada, sino que es prácticamente absoluta, porque lo es. Y ante tal ineficiencia de los órganos nacionales para investigar, detener, procesar y sancionar a las personas responsables de estos delitos, es necesaria la humildad ante el realismo y buscar la instauración
instalación tanto de un mecanismo extraordinario de procuración y administración de justicia como una comisión de la verdad que actúe de manera paralela a ese mecanismo a través de los principios de la justicia transicional. Estas reflexiones son las más genéricas desde la perspectiva internacional. Fue por eso que me pidieron que yo comenzara con esta exposición para ir de lo general a lo particular, y regreso entonces la palabra a la doctora Lourdes Contró para continuar con este diálogo, este coloquio. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias por su exposición. En un momento abriremos una ronda de preguntas. Si quieren ir anotando preguntas en el chat para el doctor Santiago Corcuera. Y bueno, ahora toca el turno. No soy doctor, no soy doctor, no soy doctor. No vayas, luego acuérdate lo que le pasó al doctor Falsati. Igual yo. Por andar diciendo que era doctor y no era doctor. Okay. Así que yo cada vez que me andan doctorando, yo les digo que no, que yo soy Santiago para todos y todas porque no tengo ningún doctorado. Okay. Muchas gracias. Después de esa aclaración. Toca el turno a Grace Fernández Morán. Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma del Noreste de Torreón, Coahuila, especialista en BIMAS por la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es hermana también de Dan Yeramel Fernández, desaparecido forzado en Coahuila en el 2008. Su familia fue de las iniciadoras de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y también en México. En el año 2019 fundan Buscando Desaparecidos México, Búscame, con presencia en Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. También forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que se conforma por más de 70 colectivos de 22 estados de la República y 3 países de Centroamérica. Es coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en Coahuila. Como parte de los colectivos, ha participado en la elaboración de políticas públicas para la búsqueda de las personas desaparecidas, la persecución del delito y la atención integral a las víctimas. Como parte del movimiento de Nuestros Desaparecidos en México, participó en el ejercicio del Parlamento Abierto en el Senado de la República durante la construcción de la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley Federal de Declaración de Ausencia por Desaparición. Actualmente su colectivo no solo impulsa acciones de búsqueda de los casos de sus agremiados, sino que también apoya casos recientes de desaparición de personas para que reciban una atención inmediata y efectiva de búsqueda por parte de las autoridades competentes. También apoyan en colectivos de otros estados, fortaleciendo sus capacidades de incidencia con las autoridades y las organizativas del colectivo mediante la experiencia compartida desde el ámbito estatal y federal. Búscame como colectivo es parte de la mesa de diálogo y negociación del mecanismo extraordinario de identificación forense a nivel nacional, pero también consideran de suma importancia difundir con la sociedad la importancia participativa en la exigencia de búsqueda, verdad y justicia para que juntas todas las personas logremos erradicar la desaparición en México. Pues bienvenida, Grace, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Lulu. Buenas tardes a todos. Gracias a la Ibero por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que ha pasado en México en materia de desaparición de personas en los últimos años o en los años más recientes. Y pues bueno, empezaría haciendo una aclaración, y esa sería que al día de hoy, específicamente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, hay 75,353 personas desaparecidas. Eso quiere decir que de los de los números que cerró la administración anterior al día de hoy,
hay más de 11.173 personas desaparecidas. Del 1 de diciembre del 2018 al día de hoy, 11.173 personas. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que hemos trabajado en los últimos años sigue sin dar el resultado principal, que es evitar que siga sucediendo una desaparición. Pero también habla de que el otro resultado que hemos estado buscando, que es en dónde están las personas desaparecidas, pues lamentablemente tampoco lo hemos logrado. A mí me gustaría, digo, ya Santiago nos platicaba un poco sobre las desapariciones históricas o las primeras desapariciones de las que se puede decir que hubo en este país y que siguen vigentes al día de hoy, como son las desapariciones de la mal llamada Guerra Sucia, y le sumamos las desapariciones a partir de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. Pudiéramos hablar también de que ha habido varios momentos históricos, ¿no? Si bien cuando los estudiantes del 68 hubo un gran movimiento estudiantil para tratar de saber qué pasó con las personas que fueron detenidas o incluso con muchos de los que se supo que fueron asesinados y que sus cuerpos no fueron encontrados o recuperados, al final de cuentas, el movimiento estudiantil fue decreciendo y eso hizo que el movimiento de los familiares no tuviera el empuje necesario porque la gente tenía miedo y entonces las dejaron solas y entonces la procuración de justicia fue pues más fácil que siguiera siendo misa, ¿no? Llega la guerra contra el narcotráfico y cuando empiezan a ver las desapariciones y las familias salíamos a decir, oye, se llevaron a mi hermano, a mi esposo, a mi hijo, a mi papá, lo primero que decía la autoridad es, de seguro en algo andaba mal, ¿no? Si desaparecía una mujer, uy, no, de seguro se fue con el novio o con el amante o la golpeaba el marido, espérese unas 2, 3 semanas, ya aparecerá, ¿no? Entonces, esta criminalización y estigmatización de las víctimas facilitaba que entonces el gobierno no atendiera. Y al no atender, no reconoce y entonces los grupos delincuenciales pues hacían de las suyas libremente. Quisiéramos pensar que es porque no había capacidad, porque no conocían el delito, por lo que tú quieras. Pero la realidad es que tiene un origen más macabro, que es la corrupción o la colusión de las autoridades con el crimen organizado. Por ejemplo, les puedo platicar un poco en Coahuila, se dio el surgimiento del grupo delincuencial súper conocido de los Zetas, y los Zetas dentro de sus nóminas tenían policías municipales, policías estatales, eran militares de las áreas especializadas y entonces tenían tanto dinero que podían darse el lujo de decirle a los policías, necesito 20 hombres para este fin de semana porque tengo que elaborar tantas toneladas de droga y necesito mano de obra. Entonces los policías, los tránsitos detenían a cualquier persona que trajera un vehículo con placas de un estado que no fuera Coahuila y eran a los que les entregaban, ¿no? Entonces es una forma de desaparición forzada vinculada a los grupos delincuenciales y entonces los agentes del estado decían, yo no me los llevé, y el Estado se justificaba diciendo, de seguro fue el crimen organizado porque les debían dinero, ¿no? Y a las familias, y esto pasa actualmente en Guanajuato, lo que les decían es, pues, o sea, tenga cuidado porque así como se llevaron a su hijo, se pueden llevar a su otro hijo, o así como se llevaron a su esposo, se pueden llevar a sus hijos, etcétera, etcétera. O la otra es, si usted sigue moviéndole al avispero, lo que va a pasar es que le va a pasar algo a usted, ¿no? O como en un caso que conocí que desaparece una joven y cuando la mamá está presionando porque le reciban la denuncia, recibe una llamada a su celular y le dice, ya sabemos que estás ahí en la fiscalía, levántate
y vete, porque si no, mañana aparece tu hija hecha cachitos afuera de tu casa. ¿Cómo supieron? Pues los mismos ministerios públicos, los mismos policías, las mismas secretarias, o vamos a saber quién estaba ahí como para que se diera cuenta de que la señora estaba presionando por su denuncia, ¿no? Todo eso son formas o estrategias del Estado que se han repetido por muchísimos años. Decimos, ¿cómo las buenas prácticas no se repiten? Pero las malas pareciera que son requisitos de contratación, ¿no? Estas técnicas de, en lugar de investigar con métodos científicos, con estrategias, no, esto mediante tortura. Y tortura que deja huella para que cuando llegue con el juez, entonces, por el debido proceso y por tortura, salen los que deberían de estar adentro y se quedan los que deberían de estar afuera, ¿no? Entonces, otro de los, digamos, estos cortadores de tiempo que pudiéramos contabilizar es cuando surge el movimiento por la paz, derivado del secuestro del hijo de Javier Sicilia, que si recordarán por ahí del 2010, si mal no recuerdo, se hizo una gran movilización nacional, incluso hicieron caravanas internacionales, un recorrido muy amplio por Estados Unidos, y digamos que eso le cambió un poquito el enfoque del perfil de la víctima, ¿no? Al ser un joven muy vamos, con este reconocimiento de su papá es poeta, entonces es imposible que anduviera en algo malo. Entonces ya la sociedad empezó a preguntarse, entonces, ¿realmente es cierto esto que ha dicho el gobierno de que todos andaban en algo mal? Y ahí, digamos, se abrió una nueva oportunidad para las familias para hacer incidencia. Y ahí es en donde surge la Ley General de Víctimas que, vamos, dicta los derechos de las víctimas de muchos delitos, pero principalmente de las víctimas de desaparición, ¿no? Entre ellos el derecho a un acompañamiento jurídico, que hasta el momento era pues súper difícil, ¿no? O sea, ibas a Defensoría Pública y para empezar, a esa fecha todavía no había personas especializadas en el delito. Y ahí hago un paréntesis porque ni siquiera había delito, ¿no? Para entonces se seguían hablando de levantones cuando en realidad era desaparición. Yo recuerdo que en Coahuila nos costó cerca de 2 años el poder lograr la tipificación del delito, ¿no? Y en México, como país, fue hasta que se creó la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, que entró en vigor en el 2018. Y esa surgió a partir, digamos, ya la veníamos trabajando, pero sucede el caso Ayotzinapa y eso hace que nuevamente la sociedad salga y diga y se indigne y pregunte qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, sí, ya vi que eran un chorro, pero ahora ya vi que se llevan a muchos de un jalón y que no están haciendo nada y que hay involucramiento muy claro de las autoridades y que nadie quiere investigar y que nadie quiere hacer. Y entonces el movimiento social que acompaña a los padres de los 43 estudiantes es lo que nos ayuda a todos los colectivos que ya estábamos conformados, que ya estábamos tratando de hacer incidencia en el Senado de la República para seguir impulsando la creación de esta ley, que como les digo, no solamente le da el nombre al delito, sino que crea una nueva institución. Por ejemplo, en Colombia, que tiene pues una historia muy dramática de desapariciones en el contexto del conflicto armado interno, tienen una comisión de búsqueda con un enfoque humanitario, es decir, se enfoca únicamente a buscar a las personas, de tal modo de que pueden ir con un guerrillero, pedir información, que él diga, yo desaparecí, yo asesiné, yo inhumé clandestinamente, y que no tenga
una consecuencia legal. En México, la comisión de búsqueda, sí, Allá. Cuando personas suban. sí está obligada a notificarle a las fiscalías la comisión de un delito, que son las que tienen que perseguir los delitos y a los... Entonces, la ley general mandataba la creación de una comisión y comisiones estatales. Como Consejo Ciudadano, hace un par de semanas presentamos un diagnóstico que hicimos sobre el 2019, donde se muestra que estaban 22 comisiones creadas al cierre del 2019, ¿no? Faltaban varios estados, pero muchas de ellas o no tenían titular o no tenían un peso para hacer absolutamente nada. O sea, no tenían ni oficinas, ni personal, ni equipo, ni absolutamente nada. Entonces, estamos hablando de lo que es llamado por las víctimas una voluntad simulada. Es decir, cada entidad federativa crea su comisión, pero de tal modo de que no funcione. Entonces, no hay personal que busque o no tienen recursos ni siquiera para la gasolina o no tienen equipo tecnológico como georradares, drones, vamos, ni vehículos para moverse, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente pues no quieren buscar a las personas. Y ahí es en donde nosotros decimos, ¿cuál es el origen? Porque si ya tenemos tantos años diciendo, están sucediendo, ya no puedes justificarte con no estaba preparado, como por ejemplo Guanajuato, que le decíamos al gobernador, pero si Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, tienen años teniendo desaparecidos, ¿en cabeza de quién creían que no iba a haber desaparecidos en este estado? Más cuando cárteles como Santa Rosa de Lima, que tienen años trabajando el huachicol, es imposible que no hayan desaparecido nunca jamás en la vida a alguien. Y decía el fiscal Samarripa, no, es que de todos los desaparecidos que hay en este estado, el 99% los localizamos en los primeros días. Y le decía yo, pero pues volteé a ver al colectivo, nada más al colectivo que está aquí, que era uno de los primeros conformados en Guanajuato, ¿no? Le digo, esto sobrepasa el 1% de los que dice usted que no encuentra. Entonces, una de dos, o usted nos está mintiendo a nosotros o alguien le está mintiendo a usted, porque entonces no hay un reconocimiento. Si tú te vas a las denuncias que sí reciben en la fiscalía, o pueden estar como secuestro, o pueden estar como no desaparecidos, o pueden estar como trata, o pueden estar como cualquier otro delito, pero realmente es una desaparición. Pero ¿qué hacen? Los ocultan entre otros delitos para no tener que reconocer que ni siquiera tienen la capacidad de tipificar de forma correcta. Volviendo a la ley general, también mandata la creación de un mecanismo que se llama Consejo Ciudadano, del cual don Santiago y yo somos miembros, pero cada estado debería de tener su comisión. Y aquí aprovecho la invitación, debería de estar en próximas fechas la convocatoria por parte del Congreso Estatal para la creación del Consejo Estatal Ciudadano, que esa es una forma en que la sociedad puede estar vigilando que realmente hagan su trabajo. Y ahí es donde entra la importancia de que para todos sea un tema relevante, porque no se trata de desaparecieron a mi familia, se trata de desaparecieron a una persona solo por estar en este país, solo por estar en el estado de Guanajuato. Y puede suceder porque no pasa absolutamente nada. 5 minutos, Grace. Sí, ya estoy por terminar, Lulu, gracias. Entonces, este Consejo Ciudadano no solamente tiene lugar para los familiares de las víctimas, sino tiene lugar para académicos o para organizaciones de sociedad civil que tengan algún tipo de experiencia en desaparición, pero
consideramos que también es importante el acompañamiento, el seguimiento, el interés de la sociedad civil, porque nosotros solos no logramos. Sí damos pequeños pasos, pero al no ser algo del interés público, las autoridades no lo toman con la relevancia que es. Y el problema no es que no me atiendan a mí, el problema va a ser cuando te pase a ti y tampoco te atiendan a ti. Entonces, no es nada más para la atención de quienes ya están viviendo esta lamentable situación, sino para prevenir que siga sucediendo. La realidad es, el registro nacional dice que hay 857 desaparecidos en Guanajuato. Sabemos que son por lo menos 2,000. ¿Cuántos muertos hay que pudieran ser de estos desaparecidos? Pues no sabemos, porque tampoco hay un reconocimiento de aquellos hallazgos de las fosas clandestinas que hay en el estado, porque la fiscalía dice, pues cuáles fosas, si están al ras de suelo. Entonces, como los encuentro arriba del suelo, pues no son fosas, ¿no? Entonces, tan fácil como tratar de darle la vuelta a los delitos, y como no hay absolutamente nadie más que la familia de los que están buscando que me reclame, pues es fácil mantener la impunidad a la orden del día. Entonces, pues la invitación para que tomen conciencia de que esto es un delito que sucede por la impunidad y por la corrupción que hay en el Estado, no porque hayan tenido alguna cuenta pendiente con los grupos delincuenciales, y entonces a cualquiera de ustedes les puede suceder. Entonces, la invitación para participar no solamente en el Estado, sino a nivel nacional con los colectivos y familiares de personas desaparecidas. Gracias. Muchísimas gracias, Grace. Y bueno, vamos a abrir un espacio para una primera ronda de preguntas y respuestas. Me parece que todavía no hay nada en el chat, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hola, yo. Ok. Buen día. Quisiera nada más preguntar, porque escucho que está trabajando Grace en Torreón, Coahuila. ¿Cuál es la diferencia geográfica en estos temas de desapariciones? Hablo de varios estados, pero ¿hay alguna relación norte-sur? Esa sería mi pregunta. Gracias. Mira, mucho sí tiene que ver con algunos temas de grupos delincuenciales, pero también con enfoques políticos, ¿no? O con enfoques de tierra y territorio. Por ejemplo, en el sur se da mucho las desapariciones de los líderes de los pueblos indígenas, y las desapariciones están vinculadas con los megaproyectos, ¿no? Entonces ahí el vínculo es de corrupción entre el Estado y multinacionales. Pero, por ejemplo, en otros estados como los del norte, son mucho el vínculo crimen organizado con autoridades, ¿no? Y ese es uno de los grandes debates en el país, en donde la autoridad dice todas son desapariciones cometidas por particulares y solamente hay unas cuantas desapariciones forzadas. A lo que las familias hemos trabajado mucho para demostrar que, número uno, dentro, y que Santiago me puede complementar, dentro de lo que las convenciones internacionales marcan o denominan como una desaparición, parte de los elementos es la aquiescencia del Estado. O sea, si físicamente, por ponerlo en términos coloquiales, si físicamente no fueron los que perpetraron la desaparición, al no investigar, al tratar de dificultar las investigaciones, porque luego se pierden elementos importantes o se tardan 5 o 20 días en obtener el video del C4 o casualmente se descompone ese servidor. Esas omisiones, dilaciones, son parte del concepto de aquiescencia o permisibilidad de parte de los agentes del Estado. Entonces, para las familias,
mucho de eso es lo que convierte una desaparición cometida por crimen organizado en una desaparición forzada. Entonces, por ejemplo, el grupo delincuencial de los Zetas pues tiene una ruta de trabajo que va desde Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. O sea, Sinaloa, conocido por esta gran generación del producto, lo conectaba con el famosísimo Triángulo Dorado, que es esta parte de la Sierra Madre, que es Sinaloa, Durango, Chihuahua, y de ahí agarraban camino para el norte, ya fuera para Chihuahua, ya fuera para Coahuila o para Nuevo León, y de ahí se brincaban hasta Tamaulipas. Entonces, como es conocido, el dinero a final de cuentas es un detonante de conflictos en todos lados, entonces hay muchas segregaciones de estos grupos. Nosotros como Colectivo del Norte hemos visto que dentro de muchos casos hacia el noreste del país tienen muchos alias que son muy parecidos o que nos hacen pensar por la forma en que o desaparecen las personas, el perfil de las personas que desaparecen o la forma en que asesinan a otras muchas, que líderes de células que operaban en Coahuila, después se fueron a Nuevo León, después se fueron a otra plaza en Tamaulipas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jalisco Nueva Generación, pues es Jalisco, sin embargo está operando en Guanajuato, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen colindancia por el lado de los Altos, porque tienen conexión también probablemente con Aguascalientes, pero también con Tlaxcala y con Hidalgo, porque tienen una salida y por ahí tienen, o sea, tanto para Jalisco como para el lado de Tlaxcala, bueno, por el lado de Hidalgo y Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, tienen líneas de trata. Entonces, si tú te vas al perfil de las personas que desaparecen en el Bajío y te vas siguiendo los grupos delincuenciales y las redes de negocio que tienen, puedes ir rastreando, ¿no? Dicen que el dinero y el crimen dejan rastro, ¿no? Sin embargo, si tú vas a la fiscalía, nadie está investigando absolutamente nada, ¿no? Yo recuerdo a principios de este año me llegó un caso. Entonces, sí hay vínculos o negocios que relacionan desde el norte al occidente, al sur, o sea, sí los hay, pero pues es cuestión de investigar, ¿no? Y es algo que lamentablemente ahorita todavía no es. Ok. Tenemos otra pregunta de Daniel para Santiago o Grace. ¿Qué podemos esperar de los mecanismos extraordinarios de cooperación entre instituciones internacionales y el gobierno mexicano? ¿Se podría invocar la jurisdicción universal y aplicar el Estatuto de Roma? ¿La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción? Es la pregunta de Daniel. Esa yo creo que mi querido Santiago es el más indicado. Mis estudiantes luego me critican porque dicen que un día me pusieron en un comentario de evaluación y decía, este profesor se tarda 20 minutos en contestar una pregunta, pero le prometo a la moderadora que me moderaré en la respuesta, porque es una respuesta amplísima. ¿Qué podemos esperar de los mecanismos extraordinarios de cooperación en materia de justicia y verdad? Creo que no se pueden esperar resultados óptimos porque lo óptimo no existe. Pero se pueden esperar resultados benéficos como los que se han podido rendir en otros lugares como en Guatemala, como en Camboya, como en Yugoslavia, como lo mencioné en mi exposición. Y no solamente eso, sino que es necesario que se obtengan estos apoyos internacionales para la instalación de este tipo de mecanismos. ¿Para qué? Para que a nivel doméstico, pero con apoyo internacional, logremos resultados.
tratar de reducir los espantosos índices de impunidad que tenemos. Es importante, por eso mencioné que a veces hay patrioterismo en este caso. Durante el sexenio pasado algunos funcionarios priistas se les ponía la piel de gallina cuando se hablaba de la intervención de organismos internacionales en la justicia de México, porque nos van a venir a juzgar los extranjeros. No, si el derecho internacional no es derecho extranjero, como si fuera derecho suizo o derecho nicaragüense, no. El derecho internacional es derecho internacional. Sí es necesario que los expertos independientes que participen en las labores de investigación de los delitos, o sea, que le hagan de fiscales o incluso jueces, sean extranjeros, pues sí, sean de una nacionalidad distinta a la nacional, sí es necesario eso, y además es conveniente, porque para el juzgamiento de este tipo de crímenes atroces, también los fiscales y los jueces se ponen en alto riesgo. Así que es importante que sean funcionarios elegidos o designados por instituciones internacionales como la ONU o la OEA, para que cuenten también con la protección, el manto de protección de las convenciones internacionales, de los expertos internacionales en misión, de acuerdo con la convención correspondiente. Respecto de la factible jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los hechos acaecidos en México, es importante mencionar que el Estatuto de Roma establece con claridad cuáles son los crímenes que la Corte Penal Internacional es susceptible de conocer. Y estos son los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad, o de lesa humanidad. La desaparición forzada, la tortura, el asesinato, están dentro del catálogo de crímenes previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Pero esto no quiere decir que un caso de tortura aislado o incluso muchos casos de tortura constituyan por sí mismos crímenes contra la humanidad. Muchas veces he escuchado afirmaciones diciendo la tortura es un crimen contra la humanidad o un crimen de lesa humanidad, o la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Bueno, la desaparición forzada aislada o incluso muchas desapariciones forzadas aisladas no son humanidad. Para que la desaparición forzada o la tortura o los asesinatos alcancen el rango de un crimen contra la humanidad, es necesario que estos crímenes se cometan o se perpetren en un contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque, entendiéndose por población civil un cúmulo de actos que constituyen una determinada política de Estado o de organización, con el fin de llevar adelante esa política o por lo menos fomentarla. Así que no es tan fácil poder llevar casos a la Corte Penal Internacional. Se necesita que exista ataques contra la población civil como parte de un plan sistemático que constituya una política de Estado o de organización. ¿Quiénes pueden cometer crímenes contra la humanidad? Por supuesto, los gobiernos, a través de sus aparatos de seguridad, como el Ejército, la Marina, las policías, grupos paramilitares financiados y apoyados por el gobierno, pero también organizaciones que no son gubernamentales, pero que tienen una estructura determinada y que tienen un plan de ataque, y una manera de actuar sistemática, es decir, como si fuera una receta. Primero se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto, y vamos tras de este grupo, tras de este grupo poblacional, tras de esta población civil, y realizarlo como parte de un sistema de ataque. Entonces, claro, por ejemplo, los Zetas o el cartel Jalisco Nueva Generación o cualquier otro
grupo organizado con estructura y plan de ataque contra la población civil, ser imputado como probable responsable de crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad. Y desde luego el Estado también, pero no el Estado ni los grupos organizados en forma, conceptualmente hablando de ellos, sino es importante recordar que la Corte Penal Internacional es un tribunal penal, no es un tribunal que juzgue estados, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara responsable a un estado de determinada violación y no a un individuo. La Corte Penal Internacional juzga individuos. Entonces es necesario no imputar al Estado mexicano o a los Zetas, sino a Pedro Pérez Peluquero, responsable de tales y cuales delitos por haberlos perpetrado directamente o por haberlos planeado e incitado hacia su ejecución. El Tribunal Penal Internacional juzga personas. Entonces, ¿a quiénes? Pues a algún presidente de la República o algún secretario de Estado o algún jefe de algún comando armado como persona física. Así que no es tan fácil. Ya se han presentado varias solicitudes de organizaciones no gubernamentales a la Corte Penal Internacional pidiéndole no que inicie una acción en contra de alguien en particular, sino que por lo menos abra algún expediente, abra una investigación para iniciar precisamente las investigaciones y saber si acaso es posible que se abran expedientes específicos en contra de personas particulares por crímenes contra la humanidad en México, dada la tremenda crisis en la que estamos imbuidos. Híjole, no fueron 20 minutos, pero sí fue demasiado, me disculpo. Espero haber contestado la interesante pregunta que se me planteó. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra de Alejandra, pero esta la voy a reservar para la siguiente ronda de preguntas porque ya es para el caso Guanajuato específicamente, que aunque va dirigida a Santiago, me gustaría reservarla para la siguiente. Entonces, voy a presentar al siguiente panelista. Bueno, ahora presento a Fabricio Laruso, académico de la Ibero León, investigador en temas de desaparición de personas, fosas clandestinas y procesos sociales en México y Guanajuato. Y también acompañante del colectivo Buscadoras Guanajuato. Te dejo la palabra, Fabricio, y muchas gracias. Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias a todas y todos por el espacio, a la Biblioteca La Ibero, la Plataforma para la Paz y la Justicia, que también coorganizó junto con Amnistía Internacional. Bueno, a Grace, Santiago, Armando, por estar acá en esta mesa juntos y juntas. Yo hago un poco también lo que hizo Grace a nivel nacional, tratando de aterrizarlo a Guanajuato. A ver, según los tiempos, pero un poco la idea es marcar algunos hitos de la historia de la organización social en temas de víctimas y sobre todo de desapariciones en la entidad y, bueno, relacionada con la situación actual, ¿no? Un poco de los datos, la situación de las fosas clandestinas. Son muchos temas, entonces los voy a tocar de manera general, dejando espacio a las preguntas, ¿no? En este caso. Hace un año justamente estábamos en un evento aquí, todavía con Grace, con Mario Vergara, buscador de su hermano Tommy, de Huitzuco Guerrero, pues hablando de los 5 años de Ayotzinapa, ¿no? Han cambiado muchas cosas a nivel nacional, ¿no? Muy dinámica esta realidad y las situaciones que se generan y mucho ha cambiado también en Guanajuato, ¿no? Después de ese evento hubo algunas reuniones, por ejemplo, con algunas familias que venían de Irapuato, el mismo colectivo Búscame, buscando desaparecidos en México, con Grace, y un cura de ahí que iban a organizar, que iban a pensar cómo crear una unión, cómo crear un colectivo, cómo estar en el mismo dolor, pero ya luchando por esta misma causa y la búsqueda de sus familiares y ya tratar de vencer el miedo que realmente en ese momento, también actualmente, pero
yo creo que algo ha cambiado, pero en ese momento yo creo que estaban en los momentos peores para la zona de Irapuato, sin duda, para la zona de Celaya y para el estado de Guanajuato, lo cual sigue hasta la fecha. Y entonces, bueno, ahí fue una semilla, ¿no? De mi punto de vista, que se generó un diálogo incluso entre la academia, el programa en Derechos Humanos de la Ibero, algunas familias. Poco a poco se fueron creando cosas, ¿no? Cosas, yo digo, positivas, uniones, grupos de familiares con también personas solidarias que fueron construyendo, por ejemplo, por un lado el colectivo A Tu Encuentro, que está en Irapuato, y sucesivamente varios colectivos más. Tanto es así que hoy en el estado hay por lo menos 7 o 8 colectivos, algunos de reciente creación, en 2020, y entonces se unieron más familiares en diferentes ciudades y pudieron por primera vez aquí, con hasta una década o más digamos así que de retraso, podríamos decir, respecto a las dinámicas que se vivían en el país, ¿no? El impacto de la desaparición de los 43 estudiantes, desaparición forzada, fue relativamente limitado en Guanajuato, aunque ha habido, claro, ha habido marchas, ha habido algunas manifestaciones, pero que diría de nicho, ¿no? De pocas personas relativamente respecto de otras grandes ciudades. También el mismo movimiento por la paz existió en Guanajuato, pero no con la misma fuerza que tuvo, por ejemplo, en el sur del país o con las grandes caravanas de Javier Sicilia, y bueno, del movimiento en sí hacia el norte, hacia Juárez, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos colectivos históricos que nacieron en esa época de que me estoy refiriendo. En 2010, el colectivo Cazadores, basado en el caso pues, de los familiares de 8 cazadores de León, desaparecidos forzadamente por policías municipales de Joaquín Amaro, Zacatecas, en 2010. Caso todavía no resuelto. Entonces, pues, por ejemplo, nace el grupo Justicia y Esperanza en San Luis de la Paz, relativo al caso de 22 migrantes, bueno, 23 personas, 22 migrantes propiamente, de San Luis de la Paz, desaparecidos en su ruta hacia el norte, ¿no? Entre Tamaulipas y Nuevo León, pero por fin un caso que nos recuerda de cerca la desaparición de migrantes, justo en las cercanías de San Fernando, Tamaulipas también, ¿no? Entonces, esos dos casos siguieron con sus propias luchas por tratar de tener reuniones con la fiscalía y con el gobernador que nunca pudieron tener hasta 2020, por tratar de tener el interés también federal, ¿no? Del fuero federal por sus casos. Pues una lucha desgastante para estas familias que son grupos, digamos, más pequeños en el sentido de que son casos únicos, ¿no? De una desaparición, un caso único, ¿no? Una desaparición en un momento dado de todo el grupo, son desapariciones masivas. Entonces, en Guanajuato, ya en esa época de 2010 para acá, no es que no hubiese desapariciones en realidad, nada más que la agenda y el problema y el drama que representa han sido invisibilizados y negados a través de dos mecanismos que también mencionaba Grace: la criminalización del desaparecido y de sus familias, víctimas directas e indirectas, y, ¿cómo decir?, la aparición en los medios de hombres y de poder, de gobernadores, en el tema, hablando de que se fueron con sus novios y novias, o que simplemente se trata de migrantes o de personas que se fueron a Estados Unidos o gente que salió de su casa, cuando todavía por ahí de 2012, 2014, 2015 había más de 1000 desaparecidos en Guanajuato, pero como que no aparecía, porque todavía no explotaba el tema de los homicidios y feminicidios, ¿no? Pero pues se veía venir ese tema y no hubo esa prevención y ese aprendizaje de los estados vecinos y de los movimientos sociales nacionales que ya lo señalaban. 2011 el Movimiento por la Paz, 2014 Ayotzinapa, y a seguir hasta que 2017 para acá, los últimos 3 años, ya Guanajuato empieza a tener dinámicas, estaba platicando Grace también, criminales muy parecidas.
a las que han vivido otros estados, que ya no solo interesa las fronteras, ¿no? León, Pénjamo, los apaseos, sino que ya entró completamente a la dinámica de todo el corredor industrial, incluso de San Miguel de Allende y de Guanajuato. ¿Con qué? Los homicidios, los feminicidios, pero también ya las desapariciones forzadas y por particulares y las fosas clandestinas, que se multiplicaron exponencialmente de la mano de las desapariciones y de los asesinatos en 4 años, 3, 4 años, ¿no? Entonces, la organización social no se articuló a nivel estatal con un movimiento de víctimas como tal, ¿no? Sino que había y hay varios grupos y movimientos, pero sí eso se ha dado, yo diría, en los últimos 2, 3 años de manera más contundente. En 2017, algunos medios empiezan a interesarse más del tema y a tratar casos de una manera más digna, ¿no? También como labor periodística. Tenemos Zona Franca en esa época, Poblado, Soy Barrio después, el AM mismo, y periodistas cada vez más interesados en ya desentrañar ciertas dinámicas y no solo hacer como que el amarillismo, ¿no? Sino más atentos y sensibles al tema. Y después, en 2018, llegó el foro de escucha del gobierno electo con pues las senadoras de Guanajuato, también electas, bueno, ya en funciones, que promovieron ese foro para escuchar a las víctimas, y hubo entre 20 y 30 personas de familiares desaparecidos, con familiares desaparecidos que participaron en ese foro, ¿no? También Yolanda Morán de Búscame, y unos 20, 30 familiares se pudieron juntar, ¿no? Por primera vez después de muchos años. Entonces, ese fue un hito también importante. Y finalmente el 2019 ya es el año de la explosión del fenómeno, en que ya tenemos desapariciones masivas en el espacio público, en anexos, en que son pequeños, entre comillas, casos Ayotzinapa, que no se hablan, no se llaman de esa manera. O sea, son masacres de más de 10 personas, ya muy frecuentes en Guanajuato, y desapariciones masivas. Es decir, casos de 20 chavos, ¿no? Privados de su libertad en un anexo. 5 o algunos más en una misma familia, en un lugar, en una misma casa habitación, dentro de sus casas también. Tenemos ya los comandos armados de civiles vestidos de militares, con camionetas de redilas, etcétera, con ese atuendo de paramilitar, ¿no? Parecido al cártel Santa Rosa de Lima, al cártel Jalisco Nueva Generación, pero con modalidades al estilo de los Zetas, ¿no? Que también estaban también en esta entidad. Entonces ya son dinámicas que se han visto en otros estados, pero de manera más dramática afectan ahora sí que las desapariciones de personas y un patrón de militarización de la seguridad pública que ha llegado en los últimos 4 años de manera potente también. Han aumentado los operativos militares, de tanto, bueno, sobre todo, digamos, hablamos de la Federación, ¿no? Guardia Nacional, Policía Militar, marinos, etcétera, que han sitiado algunas zonas, creando ciertas dinámicas que se han visto en otros estados también. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama. La reacción social en 2019 fue contundente por muchos motivos. Los familiares de desaparecidos empezaron a marchar en las calles poquitos, en Irapuato, y inmediatamente fueron criminalizados por diferentes mensajes públicos y privados también, para no bajar a las calles a protestar por eso, ¿no? Como que están defendiendo a delincuentes. Esa era la retórica que estaba pasando cuando estaban defendiendo a familiares desaparecidos, que el Estado no estaba descuidando, ¿no? Que simplemente no los buscaba. Entonces ahí el derecho a ser buscado, ¿no? Independientemente de cualquier otra consideración. Bajaban a las calles, se crearon el grupo Facebook Desaparecidos Irapuato, ¿no? También hay ahora más reciente un Twitter que invito a seguir, relacionado, que trabajan diferentes defensores de derechos humanos, que es Desaparecidos Guanajuato, ¿no? Las redes sociales se empezaron a mover, mucho más que las autoridades en esa época. También
las marchas, las autoridades, las redes sociales, pero también hubo otros movimientos que de alguna manera empezaron a empatar. O sea, el homicidio de estudiantes del TEC de Celaya desató marchas históricas en Celaya con 10.000 jóvenes en las calles nunca visto, ¿no? Las marchas contra los feminicidios y por la violencia de género y en general de los grupos feministas en Guanajuato nunca se han visto tan participadas por todo el resto de la sociedad. Yo, digamos, observándolo en 4 años, he visto crecer muchísimo eso. Y claro, los feministas y todas estas situaciones están relacionadas. No existe la desaparición a solas. Existen una interseccionalidad, ¿no? Una relación entre todo esto. Entonces, tenemos también movimientos socioambientales vivos, presentes, lo cual también se relaciona con la desaparición de personas. Hemos tenido también Fiscalía que Sirva Guanajuato y Seguridad sin Guerra Guanajuato, en esos años, 19, 20. Entonces, no están aislados y como que esa masa crítica de movimientos sociales, de alguna manera propició también el gran crecimiento y finalmente el nacimiento de diferentes colectivos, ¿no? Que ya llegamos más a la historia reciente. Eso de que habla el periodista Arnoldo Cuellar de la nueva energía social en Guanajuato, ¿no? Como que hay muchas más burbujas por ahí que van conectándose. ¿Por qué? Porque ya es un problema estructural. No estamos hablando de un crimen aislados en algún lado o uno de los casos, si bien emblemáticos y muy dolorosos, pero como que parecían estar por ahí y que eran de otros estados porque desaparecieron en Zacatecas, por ejemplo. Ya no es así, o no se puede ni conceptualizar así, porque tampoco antes, como ya dije, era así, sí había desaparición en Guanajuato. Entonces, ¿qué decir? La historia reciente, yo llegaría al punto de que se empezó esa organización de colectivos y hubo manera de tener cierta incidencia, pero con una fricción constante con las autoridades, en particular las estatales, pero también fases de diálogo que no se habían dado tampoco antes, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, en noviembre, hubo una participación de expertos y familias en el tema de la ley de búsqueda, que es la ley de desaparición, la cual Guanajuato ha tenido casi 3 años de retraso en su aprobación local, ¿no? Respecto de la ley general. Lo mismo, 7 años de retraso de la ley de víctimas, que era del 2013. Entonces, acá no ha habido atención a víctimas en ese sentido de la ley de víctimas, que fue un logro social nacional. No ha habido atención a desaparecidos en los términos de la ley, porque aunque estas leyes eran vigentes en Guanajuato, porque son leyes generales, no, básicamente no eran respetadas. No lo 5 son minutos, todavía. Fabricio. Sí, muchas gracias. Entonces, llega a haber cierta incidencia. Aún así, fue muy poca la escucha. No se abrió un parlamento abierto para la ley estatal de búsqueda. No se abrieron procesos de diálogo amplios y participativos. Y hubo sesiones muy acotadas, ¿no? Sí hubo 2 o 3 sesiones, hubo alguna escucha de algunos colectivos, de académicos, de quienes pudieron participar, ¿no? En el proceso, pero finalmente quedó también a deber el Congreso. Por el otro lado, el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno, el gobernador de Guanajuato y el mismo fiscal general, Samarripa, sí tuvieron encuentros en enero con grandes grupos de familiares, ¿no? El colectivo a Tu Encuentro en ese momento y ya también después en otras ocasiones más puntuales, pero no llevaron a constituir un sistema estructurado de mesas de trabajo, de avances con incidencia y rendición de cuenta, o sea, un proceso serio de construcción de agenda política, de políticas públicas y sobre todo de incidencia y lineamientos para con las víctimas. Eso quedó a deber, aunque ha habido algunos focos de atención a víctimas, ¿no? En ese sentido, pues ha habido momentos hasta de volver a la criminalización, ¿no? Como pasó con algunas manifestantes en Guanajuato en el mes de julio, que todavía siguen abiertas sus carpetas por haber participado en una marcha pacífica con fuerzas policíacas que fracturaron
¿no? un tobillo a una familiar de persona desaparecida y se incriminaron a otras, ¿no? Entonces están todavía con esa espada de Damocles de la criminalización ahí, por ejemplo, y ha habido procesos de avance en el contacto entre unas autoridades estatales, sobre todo fiscalía, muy poco acostumbrada a tratar con colectivos sociales en general, y yo supongo también y sobre todo con colectivos de víctimas y de familiares de desaparecidos, ¿no? Entonces, por otro lado, ha habido opacidad en los datos, ¿no? Para casi cerrar, la Fiscalía ha negado la presencia de fosas clandestinas y no ha integrado los registros de personas desaparecidas, los registros de fosas comunes y clandestinas y los registros de personas fallecidas no identificadas no existen. La ley general lo mandata. Bueno, entonces ya está ese problema. Además, se niega la presencia de fosas, que es un fenómeno desgarrador de la sociedad mexicana y de la historia, que es el punto límite hasta de la civilización, hay quien lo interpreta así, un punto de inmenso dolor, pero también de descubrimiento y de posibilidad del cierre del círculo de injusticia y de impunidad. Entonces, es muy importante para muchas familias y en tema de búsqueda, ¿no? Entonces, hay 109 fosas clandestinas en 10 años en el estado, según un estudio que realizamos con la Ibero León, Programa de Derechos Humanos de la Ibero México, Data Cívica y los colectivos de familiares y otras organizaciones en Guanajuato y en el DF, ¿no? Entonces, hay un contraste entre ceros y ahorita son ya 112 fosas detectadas con más de 380 cuerpos. Ahí hay una diferencia. Y por otro lado, el número de personas desaparecidas, que ahora son 2.435 personas al corte de agosto, nunca ha sido publicado y transmitido correctamente a la federación para que se pusieran los registros. Esos números se deducen de cálculos o se recaban con la unidad de transparencia de la Fiscalía cuando es que puede contestar. Porque ahora por la pandemia, por 6 meses no contestaba. Ahora llegaron los datos nuevos y en lugar de 600, como se decía en 2018, en lugar de 800, como se decía de manera extraoficial en 2019, tenemos la cifra del 2020 que es 3 veces más. Y esa es una cifra prudente, ¿no? Siempre hay bastantes y muchos más que no son denunciados. Entonces, dejaría aquí la intervención para eventualmente las preguntas. El tema de la opacidad ha sido también muy, muy crítico y fundamental en todo esto, y cuando hay colectivos de familiares o organizados que ojalá puedan lograr mesas de trabajo serias para avanzar, todo esto en general tiende a avanzar, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ahora una comisión de búsqueda que está más a la escucha de estas situaciones, ojalá pueda intervenir también en este sentido positivo hacia las familias. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Finalmente tenemos a Armando Rodríguez González, quien nos viene a compartir su experiencia como padre de Armando Isaac, desaparecido en septiembre de 2019 e integrante del colectivo Buscadoras Guanajuato. Gracias, Armando. Gracias, Lulú. Gracias, Lulú. Gracias a la Ibero por la invitación. A todos los compañeros. Recuerdo cuando vi en las noticias hace 6 años sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y me dolió mucho, ¿no? Lo veía tan lejano que nunca pensé vernos en esa situación. Buenas tardes, soy Armando Rodríguez, soy papá de Armando Isaac, un muchacho al que le gustan mucho las motos, que a su edad de 29 años está lleno de ilusiones y de proyectos. Isaac tiene 2 carreras truncas, psicología y comercio internacional. Alguna de sus ilusiones y proyectos era terminar su carrera en comercio internacional. También quería viajar y poner su negocio de motos y accesorios. Isaac es un papá de un niño de 8 años, llamado Dante. Isaac en este momento
en ese momento tenía una tienda de alimentos para mascotas, en donde todos los días abría su negocio a las 10:30, más o menos. Hace un poco más de un año, para ser exactos, el día 18 de septiembre, el viernes pasado, hace un año, Isaac llegó a su negocio a esa hora para abrirlo. Él estaba hablando por teléfono cuando en eso llegó una camioneta en donde se bajaron 3 tipos, los cuales iban armados, lo golpearon y lo subieron a la fuerza a la camioneta. Uno de ellos llevándose su moto. En el lugar se dieron cuenta de lo que pasaba los señores que venden las quesadillas, los negocios que hay por ahí cerca. Regreso yo a las 12, paso a su negocio a las 12:30 y veo que la tienda está cerrada y me llama la atención, ¿no? Le mando un mensaje, le hablo por teléfono y le pregunto que en dónde anda, que si está bien. Sin tener respuesta. Yo recuerdo que él de repente cerraba la tienda cuando tenía que salir a entregar algún costal o hacer una entrega. Entonces dije, lo voy a esperar un rato. Lo esperé más de media hora. Le vuelvo a marcar a su teléfono y sigue apagado. Le marco a su mamá, a Silvia y a su hermano para preguntarles si ellos están enterados de algo, de dónde está Isaac, qué pasó y todo eso. Y no, pues me dicen que no están enterados, que no saben. En ese rato que lo estuve esperando, la señora de las quesadillas, el otro vecino, los que habían visto qué había pasado, nunca me dijeron nada, nunca, ¿no? Que bueno, después, razonando, dices, eso hubiera cambiado mucho la situación. Y bueno, pues me voy a trabajar y me voy a la casa. Decidimos regresar en la tarde a la tienda de Isaac, a la tienda de accesorios, y empezamos a preguntar a los vecinos que qué había pasado. En eso nos damos cuenta y nos platican lo que les acabo de contar, ¿no? Que llegaron los 3 cuates estos y lo golpearon y se lo llevaron. De ahí nos vamos a hacer la denuncia y desde entonces, pues, no sabemos nada de Isaac. Desde ese día que fuimos a poner la denuncia, no hemos parado de buscarlo. En ese día, la misma fiscalía nos recomendó no anunciarlo en redes sociales porque seríamos víctimas de extorsión. Algo que en ese momento, como estás tan vulnerable, les haces caso. Pero es un error. La verdad es que en ese momento te digo, te encuentras tan vulnerable que no sabes qué hacer. Aún así, con el temor, el miedo, el llanto, todo, fuimos al siguiente día a buscarlo, a preguntarle, perdón, es que luego me cuesta mucho trabajo hablar de esto, para preguntar si alguien lo había visto. Y nos platicaban lo sucedido. Fue hasta el 1 de octubre en que lo subimos a las redes sociales y lo hicimos público. Pero ya habían pasado 12 días. Para nosotros la búsqueda es hacer hasta lo imposible por encontrar a Isaac. Tanto que hemos participado en diferentes marchas, una marcha de alto a la violencia, una marcha con los Levarón, una marcha con los desaparecidos, marchas a la fiscalía, hemos estado en marchas feministas,
no hemos dejado de buscarlo, no hemos dejado de presionar al Ministerio Público durante esta búsqueda. Durante esta búsqueda hemos estado acompañados por activistas, académicos y defensores de derechos humanos, que la verdad es que sin su acompañamiento esto hubiera sido pues muy difícil, ¿no? Le estamos muy agradecidos. Para nosotros como familia ha sido muy doloroso. Todos los días lo traemos en el pensamiento. La incertidumbre te hace pedazos, te hace pensar muchas cosas. También vivimos con miedo, pero ese miedo lo transformamos luego a coraje. Coraje para seguirlo buscando, coraje para hacer más cosas. Para Dante, su hijo, es también algo muy, muy complicado, que bueno, pues él pregunta por su papá, espera que un día llegue en su moto, incluso se lo pide a los Santos Reyes, que se lo traigan. Es complicado. Una de nuestras fortalezas, pues es nuestra fe. Y que somos una familia, pues muy unida, ¿no? Y esta unión nos ha ayudado mucho a salir adelante en esta situación. Con las autoridades, la relación es buena, nos han dado buena atención. Afortunadamente con nosotros nunca han sido groseros. Digo con nosotros porque sabemos que con muchas familias son muy groseros. Pero bueno, lo que nosotros no queremos es que nos traten bien, la neta. Lo que queremos son resultados. Los avances de las investigaciones son pocas y los resultados son lentos. Nuestro sistema de justicia es complicado, así lo vemos nosotros. Y bueno, por escuchar a Grace y a Santiago, veo que es igual lo que piensan. En el caso de Isaac, ya se encontró su camioneta. Ya se encontró su moto y la camioneta en la que se lo llevaron. Pero fue por un caso aislado, fue algo aparte, ajeno. La encontraron por un tema de robo de autos, de robo de autos. Incluso tienen a una persona que participó en el tema de Isaac, que está en la cárcel. El tema es que no tienen el tema es que tienen que buscar las pruebas para vincular las carpetas de investigación. Y la verdad, por el tema de nuestra justicia, eso es muy lento, muy lento. Acaban de hacer el estudio del ADN y por nada no le pueden dar el visto bueno o para que le den el seguimiento, por nada. Entonces, lo tienen que volver a hacer, lo tienen que volver a mandar. Es muy entretenido. Tenemos un año y de eso que mandaron a hacer ese estudio tiene más de 8 meses y me decían, la señora, a usted le fue muy bien, porque hay otros que se tardan 2, 3, 4, 5 años. Cosas que no pueden ser. Hemos participado en diferentes colectivos. Vimos la necesidad de estar en un colectivo y entonces nos invitaron, Fabricio nos invitó al
al colectivo de A Tu Encuentro, que está en Irapuato. Y se creó ese colectivo y empezamos, que es un colectivo de ya casi 200 familias. Pero nos quedaba en Irapuato y bueno, pues de repente es complicado, ¿no? Y vimos la necesidad de crear un colectivo aquí en León. E iniciamos el colectivo Buscadoras Guanajuato en el mes de febrero o marzo más o menos de este año, con 8 familias. Al día de hoy ya son 14 familias. Después de esto se formó el Frente por la Búsqueda, en donde participan 6 colectivos, si no me equivoco, del Estado. Esto ha dado fuerza a la voz de los colectivos y las familias que tienen un desaparecido en el Estado. Voz y fuerza ante las autoridades. El tema de estar en un colectivo, nosotros lo hemos visto positivo. Estás rodeado de gente que entiende tu problema, que te apoya, te sientes en una familia, te solidarizas con las demás familias. El estar en un colectivo te hace alzar la voz. Dentro del colectivo se escuchan testimonios muy tristes que te ponen la piel chinita, que son muy fuertes. Como por ejemplo ustedes han escuchado, que se meten con la familia y enfrente de la familia sacan a una persona a punta de pistola. Es muy fuerte ver cómo se llevan a alguien de tu familia, de tus seres queridos. Y muchas cosas más, ¿no? Como escuchar que 2 años ha buscado a su esposo y la fiscalía lo tuvo el día que desapareció, al día siguiente, o sea, y no se lo entregaron hasta después de 2 años y lo tuvieron que exhumar de una fosa, o sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Es muy triste. Ahí es cuando te entra el coraje, al ver la incapacidad y la falta de profesionalismo de las autoridades. Dentro de este caminar en la búsqueda, también hemos estado en reuniones con autoridades, con el gobernador, con fiscalía, hemos estado en mesas de trabajo, hemos estado en el Congreso discutiendo la ley estatal de búsqueda. Hemos estado en reuniones con el secretario de gobierno, con el comisionado de búsqueda. Y no paramos, seguiremos hasta encontrarlo. A las familias, sí, a las familias que acaban de pasar o están pasando por esta situación, les decimos que no están solas, que no dejen de buscarlo, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que hay colectivos ya en el estado, que ya no es uno, que hay varios, que se acerquen a ellos, que los van a ayudar, que los van a apoyar, que los van a escuchar. Las desapariciones en Guanajuato es algo que no para, al contrario, sigue creciendo. Guanajuato no está en paz. No hay que hacerle ver a la gente que en Guanajuato no pasa nada. Por eso no dan cifras reales las autoridades. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han visto últimamente que salga un anuncio en donde diga
agarraron a una persona por desaparición forzadas. O sea, no. Yo veo todos los días el periódico. Quiero ver algo. No veo nada. Creo que es hora de gritar, de pedir un alto, de exigir castigos ejemplares, pedir que nuestras leyes sean más enérgicas y menos burocráticas. A la sociedad en general, yo los invito a que estén alertas, que se cuiden mucho. Nadie estamos exentos porque esto ya no pasa solo entre las bandas o los cárteles. Esto lo hacen hasta porque uno los ve feo, porque volteas a ver al de un lado, porque te le cierras en la calle. También los invitaríamos a que denuncien y no nos quedemos callados. A las autoridades les digo que ya se pongan a trabajar, que necesitamos resultados, que tomen en serio su trabajo, que investiguen bien, que hay muchas personas que sufren día a día por no saber de sus personas desaparecidas, que sean conscientes. Estamos hablando de personas, no de cosas. Gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio, Armando. Y bueno, abrimos un muy breve espacio de preguntas. Había una de Alejandra Díaz del colectivo Buscadoras Guanajuato, y es para Santiago, y le pregunta que en términos de familiar de desaparecido de a pie, ¿es posible llevar a nuestros casos a ONU o a OEA para que organismos como Fiscalía Estatal realice su trabajo de búsqueda e investigación con acciones urgentes? Santiago. Perdón, me tardé en encontrar el iconito del micrófono. En efecto, existen varias instancias internacionales a las que se puede acudir a presentar los casos de personas desaparecidas, sin necesidad, en algunos de ellos, de agotar los recursos de la jurisdicción interna. Me refiero específicamente al sistema de procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas, en donde el primero de los mandatos de ese sistema fue precisamente el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, creado en 1980 e integrado por 5 expertos y expertas independientes. Ese mecanismo es un mecanismo cuya función es principalmente humanitaria y sirve para actuar como canal de comunicación entre la fuente que manda la comunicación, es decir, los familiares de la víctima, por ejemplo, y el gobierno. Una vez que queda registrado el caso ante el grupo de trabajo, el grupo de trabajo le envía cartas al gobierno de México pidiéndole que presente información sobre las medidas que el gobierno está adoptando para efectos de la localización de la persona en cuestión. Ahora, en ese caso, para que el grupo de trabajo pueda registrar un caso como desaparición forzada, es necesario que en el cuestionario que se llena, que contiene 6 puntos nada más, se haga mención a que existen indicios suficientes, indicios o sospechas suficientes, o certeza, si es que la hubiera, de que en la privación de la libertad correspondiente hubo participación de agentes del Estado. Sobre esto ya habló Grace. Por lo menos por aquiescencia o complicidad o por encubrimiento. Si no se sabe exactamente que fue la policía del tal municipio o la policía del Estado o la policía federal o lo que sea, que
se pueda decir que en algún momento determinado hubo coparticipación del Estado. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, si la privación de la libertad y la fecha en la que la persona fue vista por última vez es dentro de los siguientes 3 meses, se puede pedir al grupo de trabajo que actúe de manera urgente. Es decir, que no espere a que el caso sea conocido por el grupo de trabajo en la plenaria, sino que el presidente o la presidenta del grupo de trabajo pueda mandar la carta de manera inmediata al Estado mexicano, a través de los canales diplomáticos que llegarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y si el caso es atribuido a autoridades del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato la comunicación correspondiente para que la atienda. También es posible mandar una solicitud de acción urgente al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que es el órgano encargado de la vigilancia de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que atiende acciones urgentes. Allí también es necesario que se indique que la privación de la libertad, por lo menos existen indicios suficientes para creer que hubo participación de agentes del Estado e indicar cuáles son los agentes del Estado a los que se les atribuye la responsabilidad directa o indirecta, por lo menos por complicidad o encubrimiento. Yo me pongo a las órdenes de ustedes a través de Lourdes Control para que me contacten. La Ibero tiene mis datos y pueda yo apoyarles en el llenado de los formularios correspondientes a cualquiera de estas 2 instancias, que son las que existen. Está la ventana abierta para poder presentar estas comunicaciones sin necesidad de haber agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Caso distinto es el caso de la Comisión Interamericana o del Comité en funciones de cuasi tribunal dentro de la facultad de conocer casos individuales, en donde sí es necesario que primero se hayan agotado los recursos en México, como el amparo, y haber perdido todas las instancias para poder presentar el caso bajo ese método. Pero el grupo de trabajo y el comité pueden conocer de los casos en esta función humanitaria de canal de comunicación, que en el caso del comité se conoce como acciones urgentes y en el caso del grupo de trabajo como comunicaciones en general o comunicación urgente en caso de que sea dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que la persona fue vista por última vez. Ok, pues muchísimas gracias, Santiago, y esperemos poder contactar para resolver esto. Le doy rápidamente la palabra a Patricia Rodríguez para que nos haga el cierre, que ella es coordinadora del Grupo 57 de Amnistía Internacional. Gracias, Pati. Gracias, Lourdes. Pues gracias a todos los invitados que tuvimos el día de hoy. Como activista de Amnistía Internacional hablo desde la indignación después de escuchar y ratificar todos estos, la actualización de la situación en México, que a pesar de que vemos que hay algunos avances, también vemos cómo en ciertos espacios geográficos la realidad nos regresa a hace 10 años, a una situación social que no podemos mantener. Desde Amnistía Internacional hacemos campaña activamente sobre casos de desaparición forzada de personas y continuamos presionando para saber su suerte y su paradero, tal como decía Santiago en un principio. Esta es una obligación del Estado y nosotros estamos constantemente recortando estas faltas, omisiones o complicidades del Estado mexicano. Desde Amnistía Internacional insistimos en que se debe investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Si bien sabemos que el cuerpo de 2 compañeros fue identificado, los restos permanecen 41, pero aún más nos actualizaba Grace con la cifra al día de hoy. Contamos con 75,000 personas, 75,353 personas desaparecidas. Y la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición del daño
que hacemos para los 43 estudiantes de Ayotzinapa la hacemos extensiva, por supuesto, a esta cifra. Sabemos, como hemos mencionado, como han mencionado todas las personas que me han antecedido, hay algunos aspectos positivos que se pueden señalar. Por ejemplo, el hecho de la identificación de estos dos compañeros de Ayotzinapa, la creación de la comisión investigadora, comisión especial investigadora para el caso Ayotzinapa, también la creación de la unidad especial de investigación y litigación para el caso de Ayotzinapa, el reconocimiento de parte del Senado en este mes, que reconoce la jurisdicción del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir e investigar denuncias. Sin embargo, a pesar de estos avances, vemos que quedan pendientes importantes, como el hecho de reconocer el número de personas desaparecidas. Y también me parece que aquí podemos aplicar un poco la información a la que hacía referencia Armando, de cuánto tiempo puede tardarse una persona en reconocerse como víctima directa o indirecta de una desaparición forzada de personas. Recuerdo la primera vez que vinieron los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos a Guanajuato, y logramos reunirlos con algunos de los padres de los cazadores de León, que era justo espejearnos, que pudieran espejearse y pudieran hablar con personas que estaban viviendo la misma situación y desde ahí aprender y caminar en conjunto, ¿no? Entonces, hoy hablamos de 75,000, de poco más de 75,000 personas, pero sabemos que esta cifra, cada vez que la sociedad y las personas se hacen conocedoras de su situación de víctima y de sus derechos y de las obligaciones del Estado, esta cifra puede actualizarse y crecer. Desde Amnistía Internacional nos preocupan las reacciones del Estado respecto a la criminalización, pero también respecto a la represión. Recordar que 3 compañeras fueron detenidas el pasado 10 de julio en Guanajuato, mientras se manifestaban por exigir justicia para sus familiares desaparecidos. Desde Amnistía Internacional creemos que los estados, y mencionamos a Guanajuato, pero también algunos otros, deben abstenerse de recurrir a prácticas de justicia para impedir o penalizar actos de legítimo reclamo, reivindicación y defensa de los derechos humanos. Como dijo Grace, si no se investiga y no se sanciona este delito y violación grave, violación de lesa humanidad, que es la desaparición forzada de personas, aumenta la impunidad, se mantiene la corrupción, la impunidad, pero también aumentan los delitos. Entonces, creemos necesario de parte del Estado mexicano, pero también de los estados, en este caso del Estado de Guanajuato, un discurso y un accionar claro que mande un mensaje contrario a la impunidad y a la corrupción. Retomo a Armando, cuando nos dice o nos exhorta a acabar con el silencio de la sociedad que no denuncia los hechos de los que es testigo o de los hechos de los que es víctima. Si como sociedad, y después de escuchar a Santiago de decirnos que la desaparición forzada no es un delito generalizado, sino absoluto, y nos recuerdan Grace, Armando, Fabricio, que cualquiera de nosotros o de nuestros seres queridos, conocidos, cualquier persona puede ser víctima de una desaparición forzada. Si después de eso no somos capaces de indignarnos y accionar desde esa digna rabia para intentar que esto termine cuanto antes, no sé qué más podremos hacer como sociedad. Retomo el llamado de Grace también a decir
que si hoy no hacemos nada por aquellas personas que son víctimas directas o indirectas de la desaparición forzada de personas, si a ellas no las están atendiendo y el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, cuando nos toque a nosotros o cuando les toque a otras personas, tampoco se les va a atender. En ese sentido, considero indispensable estar entonces muy atentas de la creación estatal, la creación del Consejo Estatal Ciudadano de Guanajuato respecto a la Comisión Estatal de Búsqueda. Y por último, retomar a Fabricio y decir que es verdad que el Estado de Guanajuato y la sociedad misma no ha estado atenta a la aparición de dinámicas similares de macrocriminalidad en el Estado que se han dado en otras entidades y en otras geografías, y que si como sociedad no nos sumamos a las exigencias de las distintas instituciones, en nuestro caso desde Amnistía Internacional, pues que este flagelo de la desaparición forzada de personas continuará cobrando víctimas y dañando a la sociedad. Entonces, hasta ahí mis conclusiones y mis comentarios desde Amnistía Internacional, no sin antes reiterar nuevamente pues la disposición siempre absoluta e incondicional de la Ibero para colaborar con Amnistía Internacional, con el Grupo 57 de Guanajuato o con el Grupo de León. Y bueno, decirle a la gente que nos escucha a través que está conectada en Zoom o en las redes sociales, que Amnistía Internacional insiste pues con exigir al Estado mexicano que cumpla con sus responsabilidades y que por ahí en nuestras páginas puede firmar las peticiones donde además detallamos qué es exactamente lo que le estamos pidiendo al Estado mexicano. Entonces, pues muchas gracias a todos, a los invitados, a los ponentes y a quienes nos han acompañado durante la emisión del panel. Muchas gracias. Pues muchas si me gracias. lo permites, Lourdes, nada más quiero, si me lo permite rápidamente, Lourdes, quiero darles las gracias a Patricia por su paciencia y su amable coordinación a través del WhatsApp y agradables intercambios de nuestro chat en preparación a esta actividad. Patricia, me da mucho gusto verte nuevamente y te agradezco todo el apoyo Santiago. que me diste. Gracias. Al contrario, un honor contar con tu participación. Muchas gracias. Hay una pregunta por ahí que nos dicen que cuál es nuestra web. Pueden encontrarnos en Facebook como Amnistía Internacional México. Tenemos Amnistía Internacional Guanajuato y también hay otro grupo, Amnistía Internacional León. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Entonces, por ahí pueden seguirnos. Muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, mil gracias a todos y todas por su participación, a los panelistas, organizadores, biblioteca, a todos mil gracias y los esperamos en el siguiente evento del Programa de Derechos Humanos y los Diálogos de Coyuntura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.